2 legados, ya entrando en tema celestial, 2 legados. He de llegar, como Raulito de llegar. Estaba buscando en internet algunas citas famosas acerca del legado, y mucho de lo que encontré estaba en inglés. La primera máxima en relación al legado y a esta conciencia de hacer algo importante antes de ir a donde todos los mortales tienen que ir. Benjamin Franklin escribió y dijo: en este mundo no puedes tener completa seguridad de algo excepto de 2 cosas: de la muerte y de los impuestos. Obviamente esta cosa no nos toca a nosotros, porque de esas cosas aquí no sabemos, ¿verdad? Pero en México, si él fuera chilango, hubiera dicho: de 2 cosas puedes estar seguro en la Ciudad de México: de que hay tráfico y de que hay más tráfico. Es impresionante. 2 horas mínimo a cualquier lugar, Pero bueno. Otra cita: graba tu nombre en el corazón y en la mente de las personas, no tan solo en una lápida. Esto lo escribió Shannon Alder y lo leí en su lápida. No heredamos, dice David Brower, no heredamos la tierra de nuestros ancestros, sino que la hemos tomado prestada de nuestros hijos. Está medio chido. Y yo tengo uno más sencillo para entenderlo: nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Al final terminas chambeando para tus chamacos, finalmente, ¿no? Otra que se aventó el Benjamin Franklin es algo así como: si quieres ser recordado después de tu muerte, una de 2. Ya a la chilanga, ¿verdad? Benjamin Franklin, a la chilanga. Si quieres ser recordado después de tu muerte, una de 2: o escribes algo chido, o haces algo chido para que alguien lo escriba. Eso es lo que él pero eso sí, bueno, no lo dijo así. Lo dijo como: o escribes algo digno de leer, o algo digno de ser escrito. Está más padre. Pero ¿sabes qué me llamó la atención? Que dije: no, quiero algo para la raza, pues, algo que les llegue al corazón, acá al alma. Y no encontré en español. No encontré en español, y me doy cuenta ahora, después de vivir 10 años en los Estados Unidos, que el americano es muy intencional acerca del legado que él quiere dejar, y nosotros somos poco intencionales acerca del legado que queremos dejar. El americano vive muy anticipado, planea absolutamente todo, ¿no? Y nosotros, pues, como el Borras, ¿no? Pues ahí se va, pues, ahí como veo doy, ¿no? Pero es muy interesante, que aunque nosotros no seamos tan anticipados como los americanos, una cosa es ser intencional y otra muy diferente es no dejar una huella. Proverbios 14:23 dice: en toda labor hay fruto. Cualquier cosa que hagas va a tener una repercusión, ¿no? Y de ahí Jesús dice: bueno, pues por sus frutos los conocerás. Bien, y obviamente pues se hace necesaria la definición del Diccionario General de la Lengua Española acerca del legado. Y este diccionario dice: cosa material o inmaterial, tangible o intangible, que se deja en testamento o que se transmite de padres a hijos, de generación en generación. Y yo estaba pensando: bueno, ¿qué cosa intangible tenemos los mexicanos como un legado? Y me acordé del juramento a la bandera. ¿Quién lo ha escuchado? ¿Quién se lo sabe? ¿Cómo va? Bandera de México, legado de nuestros héroes. Sí. Ya se me perdieron, bro. Verso 3. Bien, pues ahora sí que es la idea, ¿no? Pero ese es la bandera, es un legado, ¿no? Y la patria, en un sentido, con sus valores, su cultura, su educación, es algo intangible, si bien el territorio es tangible. Es algo que se transmite de padres a hijos, de generación en generación, y no se limita a las personas de tu misma familia, ¿no? Pero indagando acerca de qué
dice la Biblia acerca del legado. Bueno, me encontré con este pasaje que hemos escuchado en Hebreos capítulo 9, verso 16, que dice que donde hay un testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Ay, nenita. Porque donde hay un testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre que el testador vive. Entonces ahí está la diferencia entre legado y testamento. El testamento opera o aplica tan pronto cuelgas los tenis. Pero el legado no, el legado se transmite aún en vida. Y tú puedes estar transmitiendo un legado. Por ejemplo, yo he recibido un legado de mi mamá, ¿no? Tangible. La nariz. Y es que como que como que la nariz se me está haciendo más para allá, o los cachetes se me están yendo más para atrás. Y no sé si el legado de mi mamá o los años, pero los cachetes también es algo tangible. Meli, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo te ves, muy bien? ¿Cómo me ves ya quisieras? Cosas tangibles que como de mi mamá he recibido, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero mi mamá me trajo así de la mano a la que hoy es mi esposa después de 29 años, un panquecito, pero esponjadito, es delicioso. O sea, me la trajo mi mamá así de la mano, muy grueso. Cosas intangibles también que he recibido de mi mami, como, bueno, pues el gusto por la música, el trabajo arduo, el ahorro. No es que me haya dejado herencia, sino que el hábito del ahorro, ¿no? Pero también hay legados positivos y hay legados negativos. No sé si están de acuerdo con esto. Pero ¿hay Kleenex? Sí, hay Kleenex. Yo soy de las personas que sí he recibido legados positivos, como el de mi mami, pero en el caso de mi papi aprendí a la inversa, de esto de que no quiere ser la misma persona o causar el mismo daño o cometer los mismos errores, ¿no? Sin caer en juzgar a una persona que solamente Dios conoce su corazón, y menos a tu papi, ¿no? En mi caso es así. Tampoco en México estuve cerca de líderes enfocados en Cristo, apasionados por servir a la gente, humildes, ¿no? Me era tan chocarrero esta actitud de mirar a la gente para abajo, que dije, yo quiero ser diferente, y pues todavía no lo logro, pero se la llevo. Pero ¿sabes una cosa? Hablando de legados negativos, hay una persona que se llama Rosilia Guerra. ¿Alguien la conoce? Rosilia Guerra es la directora de un centro que se llama El Recobro. Ellos reciben desde hace muchos años, quizá 3 décadas, niños deficientes mentales de vía pública, de la calle, los que el DIF no quiere, los que son casi desecho humano por las familias y demás. Bueno, ella los recibe y de ellas hace o ha hecho por esas 3 generaciones, por esas 3 décadas, un ejército de oración, de ángeles increíble. Y conozco yo a Rosilia, no quiero entrar en detalles, y escuchando su historia hay algo que me llama mucho la atención. Y Rosilia dice: tuve los padres perfectos, hablando del legado. Tuve los padres perfectos. Mi mamá era prostituta y mi papá marihuano, y nos dejaron cuando yo tenía 7 años y mis hermanitos, uno estaba recién nacido. Y dije, órale, porque gracias a mi papá conocí la calle, y gracias a la calle pues caí en la delincuencia, y gracias a la delincuencia caí en la cárcel, y estando en la cárcel a punto de quitarme la vida, fue entonces que Dios en su gran misericordia y gran poder me reveló el evangelio. Caí yo de rodillas, me entregué a Jesucristo. Él me dio una oportunidad, puso el deseo en mi corazón de amarle, de servirle, y me puso una visión para servirle con esta casa del Recobro, y me dijo que me iba a ser un líder de un ejército de oración. Y cuando salí de la cárcel, el Señor me empezó a llevar a estos pequeñitos de vía pública. Dios, tú me dijiste que iba a ser un ejército de oración. Y efectivamente se han convertido en un maravilloso ejército. A eso me refiero con los padres perfectos. A veces
no es un ejemplo bueno, sino es un ejemplo malo, el que nos hace recapacitar y nos hace reaccionar, ¿no? Bien, hemos estado, bueno, antes de seguir con esto de la comparación, encontré, bueno, que voy a hacer toda la confesión, ya que estamos en esto de confesión, y voy a hacer la confesión. Mi hija Pamela estaba checando unas cosas, unas blusas, unos vestidos, y abrió una app en mi teléfono que se llama Pinterest. Y lo vi. Y busqué ahí qué significaba el legado. Y encontré algo bien chido. Y encontré, creo que la cita que más me llenó y la que quiero compartir con ustedes, y es: el legado que perdura no es el que deja algo a las personas, sino el que deja algo en las personas. Repito, el legado que perdura no es el que deja algo a las personas, sino el que deja algo en las personas. Y me encanta la Biblia, porque cuando piensas que la entiendes, en ese momento la entiendes menos. Claro, y cuando piensas que conoces a Dios, en ese momento tienes que decir santo, santo, o sea, diferente, grande, majestuoso. Y una eternidad no nos va a faltar para poder conocer del todo al Señor, ¿no? Y me encanta porque David dejó a Salomón los planos, ¿no?, del templo. David tenía este entendimiento: Señor, yo habito en este palacio de cedro y tú habitas en una tienda entre cortinas. Yo quiero hacerte casa. Y se dedicó durante su vida a coleccionar, guardar, ahorrar, juntar materiales increíbles como oro, como plata, como hierro, como madera. Le deja los planos y le dice a Salomón: esto es lo que tú tienes que hacer, una casa para nuestro Dios. Y David quiso dejar algo a Salomón. Y Salomón, bueno, después de quiso dejar algo a Salomón, pero finalmente no pudo dejar algo en Salomón. Y te voy a decir por qué. Porque mientras Salomón tardó 7 años en construir esta casa para el Señor, con los planos y con los materiales que su papá le dejó, y después negociando y yendo con otros reyes a conseguir maderas preciosísimas, 7 años, duró 13 años haciendo su palacio, bro. Dejó algo pero no dejó en Salomón el amor al Señor. No dejó él la pasión por la casa, la presencia de Dios. Y si tú te lees acerca de la historia del templo, bueno, pues después del pecado de Salomón y después de que el reino se divide, este templo primeramente es saqueado por sus propios gobernantes que quieren hacer política a través de los tesoros del templo, y finalmente los reyes vecinos saquean ese lugar para de repente después venir a Babilonia y no dejar huella, no dejar rastro de ese majestuoso templo. El legado que perdura no es el legado que dejas el legado que perdura es el legado que dejas en. Hemos estado comparando a Saúl y a David. Y la primera comparación que oímos, el pastor Fermín fue el que la trajo, y es esta de que, y me encantó: mientras Saúl fue este hombre conforme a su propio corazón, David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Ambos reinaron 40 años, pero el reinado de Saúl fue temporal. El reinado de David fue y ha sido y será en Jesucristo, del linaje de David, duradero y eterno, ¿no? La primera aparición de Saúl fue con temor, escondido entre el bagaje. La primera aparición de David fue con valor, presentándose ante aquel gigante que desafiaba
aquel paladín que desafiaba a los ejércitos del Señor. A Saúl nadie lo seguía, ni su propio hijo. A David hasta los maleantes lo amaban. Como moscas se le pegaban. ¿Quieres un vaso de agua? Arriesgaban su vida por un traguito de agua. Tenía un liderazgo impresionante David. Y Saúl vio a David como su enemigo, mientras David vio a Saúl como el ungido del Señor. Pero aquí va mi reflexión. Dejen agarrar valor. Mientras yo comparaba a estos dos personajes, la lista sigue, y yo me di cuenta un poco que comparar desde mi punto de vista, y voy a subrayarlo por segunda vez y aún tercera vez, desde mi punto de vista, Saúl y David no son comparables, o no son del todo comparables, porque no podemos pensar que ellos estaban en igualdad de circunstancias. No creo que Saúl y David estuvieron en igualdad de circunstancias para que sean del todo comparables. En el caso de Saúl, fue el pueblo el que lo pidió. En el caso de David, fue Dios el que lo proveyó. En el caso de Saúl, el pueblo había desechado a Dios y puso a Saúl. En el caso de David, Dios desechó a Saúl y la petición del pueblo y proveyó a David. Saúl representaba un problema. Cada que Samuel hablaba y hablaba a la gente, y en su último discurso de despedida dice: y aparte ustedes, ¿no? Desechando a Dios, me pidieron un rey. Y ahí está este pobre desgraciado, mira nada más este infeliz. Yo me imagino el pobre Saúl enfrente de ese discurso, bro, diciendo, ¿me entiendes? Y cuando David es presentado, wow, el ungido del Señor. Saúl representaba un problema. Era una piedra en el zapato y un recordatorio de la falta de fidelidad del pueblo, ¿me entiendes? Saúl era un problema, mientras David era una esperanza. No pienso que hayan estado, por lo tanto, en igualdad de circunstancias. No pienso que sean del todo comparables. Hemos estado leyendo bastantes pasajes de estos dos personajes. A mí me parece, y lo digo por cuarta ocasión y quinta, a mí me parece que Dios no tuvo la misma paciencia con Saúl que la que tuvo con David. Tan pronto en el capítulo 13 de Primera de Samuel se le dice que descienda a Gilgal, y él está ahí y está ante 3,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y guerreros a pie como la arena del mar, esperando estos 7 días. Espera estos 7 días y sucede lo que hemos estado escuchando durante esta conferencia. Él no obedece la palabra de Dios. Y Samuel le dice a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado en tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Tuvo misericordia de Saúl? Claro, no estoy diciendo que el Señor no fue paciente en misericordia. Lo que estoy diciendo es de que le quitó el reino así. Y para mí, mientras yo leo mi Biblia, lo que sucede en la batalla ante Amalek es un simple trámite. Aquí fue ya quitado el reino de él. Aquí fue arrancado el reino de él. Repito, Dios fue paciente, lento para la ira, grande en misericordia, claro.
pero el reino se lo quitó. Cuando va Natán a reprender a David, no tocan el asunto del reino. Tuviste tú en poco la palabra de Dios, y las consecuencias del pecado son gravísimas. Son gravísimas. Y quizá la sufrió más David que Saúl en ese sentido. Pero no se tocó nada acerca del reino. No creo que hayan estado en igualdad de circunstancias, no creo que sean del todo comparables. Y mi punto acá, sí tengo un problema, sí lo tengo, y ahí les va mi problema. Mi problema no es que Saúl sea más bueno de lo que la Biblia dice que es. No, yo estoy de acuerdo que Saúl es completamente corrupto, completamente malo, como esta persona que le está hablando a ustedes. Mi problema es que David no es una persona buena. Porque si entonces al comparar a Saúl decimos, y es que David era mucho mejor, y entonces como David era mucho mejor y por eso Dios le extendió su pacto, entonces sería empañar la gracia de Dios. Entonces sería pensar que Dios está en deuda con el hombre, cuando la Biblia enseña por toda la Escritura que Dios no es deudor de nadie. Entonces mi problema no es que Saúl sea malo, claro que fue malísimo y corrupto, pero yo veo que Dios trata con mucha bondad, no con parcialidad. No quiero decir con esto que Dios es parcial y que hace las cosas, que hace distinción de personas. Lo que quiero decir es esto, que Dios usó de mucha misericordia para ambos, pero que todo lo que había en David era una persona corrupta, necesitada de Dios. No había. Hablemos del legado hacia los hijos. Bueno, pues es que si seguimos el patrón de que uno era muy malo y el otro era medio bueno, y porque era medio bueno dijo, bueno, pues este es material rescatable. No, ambos eran material para el infierno, ambos. No. Y si hablamos de legado, negativo si tú quieres, pero en el caso de David, ¿quién tuvo mejor hijos? ¿Saúl o David? Y es cuando no entiendes la Biblia, y ahí es cuando se hace la Biblia deliciosa, bro. Porque sea Dios veraz y todo un hombre mentiroso. No pienses que le vas a entender un día la Biblia. Necesitamos venir con humildad en la inspiración del Espíritu Santo y que Dios nos revele estos juicios que son inescrutables. Saúl tuvo un maravilloso hijo llamado Jonatán, temeroso de Dios, un adorador, un hombre leal, que sabes que la primera vez que aparece Saúl es con su padre, y la última vez que aparece Jonatán, la primera vez que aparece Jonatán es al lado de su padre en batalla, y la última vez que aparece Jonatán, ¿cuántos quieren un hijo así, bro? ¿Tú vas a ser tan malo como Saúl o qué onda? Y de todos los hijos, que no tuvo pocos, David, a mi modo de entender, no se hizo uno, bro. Aunque soy admirador secreto de Salomón por otras razones. Pero, y si tú te fijas, ¿quién perpetuó su legado? ¿O quién dejó algo en sus hijos? Bueno, dice mi esposa, lo que los padres, me lo dice todos los días casi, o me lo decía ya no me lo dice tanto. Lo que los padres permiten, los hijos lo abrazan. Lo que los padres permiten, los hijos lo abrazan. Esto aplícalo a cualquier ámbito de la vida. Si los papás permitimos, por cualquier motivo, alcohol en nuestra casa, no es el tema de la conferencia, y no voy a decir si está bien o está mal, pero yo me di cuenta al cuidar de adolescentes, al cuidarle a Dios sus adolescentes, me di cuenta que yo no podría permitir cosas que ellos abrazarían, y estaba uno de ellos abrazando y muy cañón. Y es interesante que David fue una persona súper mujeriega, ¿no? Pero lo que David permitió, Salomón lo perfeccionó. Y eso que David permitió, porque él le dejó a Saúl las piedras y el oro y la madera y los planos y el proyecto,
Nada de eso pudo hacer nada por Salomón y su amor a Dios y al templo, nada. Pero sí pudo dejar en él algo. Su mal hábito por las mujeres, su pasión desbordada. Y eso terminó por matar a Salomón, desviar su corazón. Mi problema no es que Saúl deje de ser malo, bro. Mi problema es que David no es bueno. O sea, no nos vayamos de acá de que yo quiero ser como David, bro. Mejor seamos como Cristo, ¿no? O sea, creo que tenemos un parámetro muy diferente, porque en el caso de David, pues ya nos dijo Raúl, era hermoso, ¿no? Yo soy hermosillo, ahí califico. Por lo menos en el nombre, pues, ¿no? Pero sí hay un legado que David ha dejado, sin duda. Y no lo quiero borrar, pero quiero ser justo con David. Y con lo que era la pasión de su corazón. Por lo cual Dios, refiriéndose a él, lo nombró como el hombre conforme a mi corazón. ¿Vemos el legado de David? ¿Qué pensaron? ¿Que no íbamos a abrir la Biblia? Segunda de Samuel capítulo 7, si me hacen favor. El legado de David, o mejor dicho, el pacto que Dios establece con David constituye el legado de David. Y déjame decirte que fue un pacto incondicional. Hagas lo que hagas, David, yo me he propuesto hacer esto. Seas quien seas, yo me he propuesto hacer esto. Por eso yo digo que Saúl fue puesto por el pueblo, pero David fue provisto por Dios. Segunda de Samuel capítulo 7, vamos a leerlo. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque el Señor está contigo. Eso no lo puse en mi lista de contrastes, pero mientras Dios estaba siempre con David, a Saúl ni el teléfono ni los textos, ni el WhatsApp le contestaba, bro. ¿Te has dado cuenta? O sea, no le contestaba, bro. Su espíritu estaba ahí de vez en cuando, pero con David. Aconteció aquella noche, verso 4, que vino palabra del Señor a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Me encanta que Natán le dice: no, sí, haz de la casa, está chido. Y el Señor le dijo: ¿a dónde vas, figurita? ¿Qué estás haciendo? Si acá el único, ¿no?, que las puede todas soy yo. Ese es mi punto. Porque no es ni Natán, ni David, ni ningún mortal, ¿no? Esto es lo que tú le vas a decir a David. Así ha dicho el Señor, verso 5, final del verso 5: tú me has de edificar casa en que yo habité. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo alguna vez palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me han edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. Y noten los verbos acá. Una simple observación. Los verbos denotan acción. Y en todo este pacto y en toda esta historia, ¿quién hace la acción? Mi problema no es con que Saúl sea malo. Mi problema es que no podemos atribuirle algo a David que no le corresponde, y que David tampoco reclamó. Observemos cuál es el verdadero legado de David para nosotros. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel.
y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos los enemigos. Checa los verbos. Te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y yo lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo el Señor te hace saber que Él te hará casa. Verso 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, él me será a mí hijo. Si él hiciese mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Ahora veamos la respuesta. Y permítanme hacerle un poco de justicia al hombre conforme al corazón de Dios. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Verso 20. ¿Qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Ese es el verso 20. Mientras yo lo leía y simplemente me resonó en mi corazón esta palabra: ¿qué puede añadir David? Esta es parte de su hermoso y precioso legado, que llega siglos y siglos y siglos después a resonar en el corazón del apóstol Pablo, cuando nos habla de la justicia, no del hombre, sino la justicia que Dios establece por medio de la fe en la sangre de su Hijo Jesucristo. En el capítulo 4 del libro de Romanos resuenan estas palabras tanto. Hay algo tan fuerte en el legado que David nos deja, no a nosotros, sino en nosotros, que dice el libro de Romanos en el capítulo 4: pero al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Cuando tú vas a trabajar, por cortesía le dices a tu jefe gracias, pero en realidad las horas y el sudor y el cansancio te ha costado. Y tu patrón, al pagarte, no está haciendo ninguna gracia, no, simplemente te está dando lo que es justo. Pero, verso 5, al que no obra como David. Mi problema no es con Saúl, mi problema es con David. Él no obró. Claro que respondió arrepintiéndose, fue todo lo que hizo, responder a la gracia de Dios. Pero no atribuyamos más a David cosas y pensemos, porque sí era un gran hombre, pero no pensemos que por esas cosas Dios le bendijo. Dios le bendijo porque le dio la gana, porque Dios es soberano. Y Dios engrandece a quien quiere engrandecer y humilla a quien quiere humillar. Dios no tiene un contrato de exclusividad con alguien, no está en deuda con hombre alguno. Dios es un Dios poderoso, eterno, lleno de misericordia. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como también David. Ahí está el legado que deja
en nosotros bajo la inspiración del Espíritu Santo, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, sin obras, sin obras. Por favor, cuando hablemos de David, no pensemos, sí, hablemos de cosas preciosas, pero no asociemos la gracia que Dios le otorga con algo que él haya podido hacer, por favor, porque si es así, entonces en vano murió Cristo. Pero David es el primero que nos deja como su legado y diciendo estas palabras: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Aquí Pablo está citando el libro de los Salmos en el capítulo 32 y se los leo. Díganme en dónde, si observas los verbos, o qué verbos le pertenecen a Dios y qué verbos le pertenecen a David. Salmo 32, verso 1. Feliz y dichoso es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras el pecado era expiado bajo la ley de Moisés, esto es, cubierto, vino un día uno del linaje de David, el Cordero de Dios, que no lo cubrió, sino lo quitó, lo llevó en sí mismo y lo quitó de en medio, abriendo un camino nuevo y vivo por su gracia a la presencia del Padre. Feliz y dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada, no cubierta, borrada por completo, cubierto su pecado. Feliz y dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Eso sí, él fue una persona vulnerable, y de eso creo que podemos aprender. ¿Te acuerdas cuando se desnudó ante su esposa y se desnudó cuando traían el arca? Eso me habla más que solamente quitarse la ropa. Él era una persona que sabía desnudarse delante de Dios y no le escondía nada. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa es la virtud: no endurecerse ante la misericordia de Dios y responder en amorosa confianza ante un Dios lleno de gracia y de poder y de bondad. Vamos a regresar a 2 de Samuel, capítulo 7. Y no solamente él tuvo un entendimiento de la gracia, que no es algo que te ganes. Yo podría hablar de este puntitito de verdad que como 2 horas, no se las voy a aplicar de ese tamaño. Pero lo que quiero decir es que yo soy el segundo nacido. Mi hermano Heriberbo es mayor que yo. Yo usaba sus camisas, sus pantalones, mira, hasta rotos. Ya por eso me acostumbré y dije, no, pues ya los voy a comprar rotos. Siempre me los ponía rotos. Pero siempre trataba de buscar. Él estaba lleno de amigos, lleno de novias, ojo verde, toda la atención de mi papá. El viaje a Disneylandia, pues el único viaje a Disneylandia que llegó una vez a mi casa, Heriberbo se lo ganó, pues porque es el mayor, bro. Pero si yo me parezco más a Mickey Mouse, bro, ¿qué onda? Y yo siempre deseaba buscarme el favor de la gente. Y cuando llegas ante Dios, traes ese patrón y dices, ¿sabes qué? Yo me voy a buscar el favor de Dios. Y lo quieres buscar con una canción, con una obra de justicia, con un holocausto que yo lo daría, pero los sacrificios de Dios son el espíritu humillado. El corazón quebrantado y arrepentido es lo que Dios quiere, es todo. Porque la deuda la ha pagado Él. El don indescriptible lo ha provisto Dios. Por eso David representa la esperanza. Y mientras Saúl fue puesto y fue el rey incómodo, David fue la esperanza de Israel. Pero veamos el legado. No tiene nada que ver con lo que es o hizo David, sino lo que ha sido y seguirá siendo nuestro gran, sabio y eterno Dios. Y prometió a David. El punto 2 ahí en Samuel 7, el verso 21 es: todas estas grandezas has hecho por tu palabra, conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tus siervos. Yo veo en él no solamente este entendimiento de la gracia, sino veo una disposición en su corazón de engrandecer a Dios.
de magnificar a Dios, de adorar a Dios. Y lo vemos en sus salmos, el Salmo 24, ¿no? Del Señor es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Él la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. Él es el creador. ¿Y cómo se responde al creador? Bueno, con acción de gracias, reconociendo que él nos hizo y siempre respondiendo a Dios. Y más adelante, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará en su santo templo? El limpio de manos, acciones, puro de corazón. Híjole, motivos. El que no ha elevado su alma a cosa. Él sabe que no. Él sabe que él no aplica. Él recibirá justicia del Dios de salvación. Él sabe que hay un Dios en el cielo que justifica al que es de la fe, al que no propone sus obras. Él es el primero en saberse de deseos equivocados, de motivos equivocados, de actitudes equivocadas. ¿Y cómo responde a un Dios de justicia? Con fe. Y finalmente, alzaos, puertas eternas, alcen sus cabezas. ¿Quiénes son las puertas? Y aquí estoy a la puerta. Puertas eternas, Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Nosotros parece que somos puertas eternas. Bueno, alcémonos, que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová fuerte en batalla, el poderoso, el que vino a pelear, el guerrero de guerreros, ¿no? El que realmente enfrentó al gigante y lo derrotó para la gloria de su Padre y por la misericordia con la que nos hizo aceptos en el amado, en su amado Hijo Jesucristo. Él entiende la gracia y su legado. Él tiene un deseo de responder al Creador con gratitud, al Dios de justicia con fe y al Rey de Gloria con exaltación, con respeto, con reverencia, con obediencia. Por último, verso 22. Están conmigo ahí en 2 de Samuel capítulo 7, verso 22. Por tanto, tú te has engrandecido. Tú te has engrandecido. Esto me gusta porque cuando yo leía por primera vez mi Biblia y veía a este personajazo, Juan el Bautista, con un éxito increíble en el ministerio y aparte bien hipster el guate, ¿no? Dices, órale. Pero dices, no, pues ya la hizo. Y la verdad, cámaras y micrófonos con Juan el Bautista de repente. Mismo Jesús dice que de los nacidos de mujer no se ha levantado uno como Juan. Pero él dice algo. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Causa y efecto. La causa es que él crezca. El efecto es que yo mengüe. O sea, no es este rollo de que yo te engrandezco, Dios, pero tú engrandeces mi ministerio. No. O sea, es causa y efecto. Es un efecto proporcional. Y David está determinado en enfocarse en Dios. ¿Cómo lo sé? Salmo 115, bro. No manches. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y tu verdad. Imagínate si David, yo pienso, ¿no? Si David en nuestras conversaciones, escuche un poco de nuestras conversaciones y lee un poco de nuestros libros y de la literatura que se ha escrito acerca de él. Si él pudiera saber lo que muchos de nosotros sobredimensionamos acerca de este hombre, yo pienso que él respondería: no a nosotros, no, a tu santo nombre da la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Ahí está el salmo. Y después habla de los ídolos. El legado de David es el pacto que Dios hizo con él, al que él respondió. Con un sentido de su gracia, con un entendimiento de su gracia, con un deseo de responder a la misericordia de Dios en adoración y con un determinado enfoque en él. ¿Oramos? Los decibeles de esos truenos, la carga eléctrica, Señor, de estos rayos que están, no se comparan a tu poder, Dios.
desde el siglo hasta el siglo, desde la eternidad hasta la eternidad. Tú eres Dios. Desde antes del principio, en el principio ya eras Dios. Todas las cosas las has creado por ti y para ti, Señor, existe. Tú eres el principio, el fin, el origen, el destino, Señor, la piedra que sostiene el universo y la razón misma de su existencia y el propósito de nuestra existencia misma, Señor. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu santo nombre. Da la gloria por tu misericordia y verdad.